¿Qué tal? Buenas noches, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. En esta primera sesión estaremos hablando de la unidad número 1 de Introducción al Desarrollo Organizacional de nuestra materia Capacitación y Desarrollo del Factor Humano. Para ello estaremos hablando acerca de algunos temas importantes como son los fundamentos del desarrollo organizacional, la teoría organizacional y elementos claves, conceptos básicos como estructura y organización, el desarrollo organizacional, capital humano, elementos y factores, cultura organizacional y aprendizaje colectivo, definiciones y tipos de aprendizaje, las leyes del aprendizaje, principios y curva del aprendizaje, aprendizaje en adultos, adquisición y actualización del conocimiento, organización que aprende, características de una empresa que aprende, innovación, cambio y desarrollo organizacional, administración del factor humano, planeación del recurso humano, objetivos de la planeación de recursos humanos, capacitación en las organizaciones. Y bueno, vamos a iniciar. Mi nombre es Eduardo Álvarez Avelino y estaré guiándolos en esta fascinante materia que es capacitación y desarrollo del factor humano, que estaremos llevando del 1 al 31 de diciembre. Permítanme guiarlos a este fascinante mundo. Al final estaremos diciendo cuáles son las instrucciones para la actividad número 1. Entonces, iniciaremos. ¿Qué es el desarrollo organizacional? Pues el desarrollo organizacional es un proceso para adaptarse a los cambios externos e internos que pueda tener en el contexto una empresa. En este caso la llamaremos una organización, pero principalmente va enfocada a las empresas. Es decir, una vez que las empresas han entendido que no solamente es producir, que no solamente es la parte financiera, en la década de los 60 se empezaron a hablar acerca del desarrollo organizacional con Kurt Lewin y ellos mencionaban, los autores de esta teoría, que las empresas pueden crecer a partir de desarrollar a su propia gente, a partir de los talentos, habilidades, experiencias y actitudes. No solamente era el hecho de producir y vender a partir de un exceso de producción, sino que se podía tener mayor rentabilidad a partir de mejorar a las personas con las cuales trabajamos. Y a eso se le llamó el desarrollo organizacional. Este concepto evolucionó hacia enfoques más flexibles y participativos. Ahora las organizaciones reconocen que el éxito depende de la capacidad de aprender de la misma organización y de las personas que lo integran. Actualmente se enfrentan retos como la digitalización, la sostenibilidad y la diversidad, perdón. El desarrollo organizacional debe abordar estos desafíos para mantener relevancia y el éxito en el mercado actual. Ahora vamos a ver qué nos dice la teoría de las organizaciones. Habla que las organizaciones modernas se componen de recursos tanto financieros, tecnológicos, materiales y humanos. La teoría organizacional estudia cómo se estructuran y cómo funcionan entre sí estas entidades o estos recursos. La teoría de las organizaciones o teoría organizacional analiza la tipología de las organizaciones porque no todas las organizaciones son iguales, son muy diferentes y no estamos hablando de su tamaño, si es micro, pequeña, mediana o grande, sino la forma de la estructura, su jerarquía, la manera en cómo se concentran las decisiones, cómo se permite la autonomía y cómo se llevan a cabo los procesos. El diseño organizacional busca crear estructuras más eficientes mediante una comprensión profunda de la dinámica interna, lo que más le conviene a la empresa para operar. Eso es una parte de lo que es el desarrollo organizacional. Buscar, entender cómo la empresa, desde sus vísceras, eh, desde la parte de adentro, para poder dar una solución y que sean más eficientes y puedan tener mejores resultados, con menos costo y mayor utilidad. ¿Qué es una estructura organizacional? Pues la estructura es la forma en cómo se dividen y se asignan las actividades dentro de una empresa. ¿Quién hace cada cosa? ¿Quién es responsable de qué? ¿De cuántas personas depende? ¿A quién le tiene que responder? Organizar implica distribuir recursos y tareas entre los departamentos y estos departamentos a su vez se van a las áreas organizacionales. Y una buena estructura da buenos resultados. Una estructura clara y bien definida mejora la eficiencia y la efectividad en la consecución de los objetivos. Si tenemos una persona que no tiene bien definido su rol dentro de la organización, va a provocar caos, duplicidad de tareas, confusión entre diferentes áreas y peleas entre los diferentes directivos que le quieren mandar a una misma persona. Entonces, si tenemos una buena estructura y una buena organización, sabremos quién reporta a quién, qué personas trabajan para mí, qué actividades me tocan, cuáles son mis responsabilidades
y sobre todo cómo debo de organizar mi comunicación. El desarrollo organizacional vamos a entenderlo como un método planeado y sistemático para mejorar la eficiencia y la eficacia de los grupos humanos dentro de una organización. Su objetivo es impulsar la evolución interna a partir de la participación consciente. Requiere integrar conocimientos, habilidades y actitudes de los trabajadores. El capital humano será el motor de cualquier mejora sostenible. Es una herramienta de cambio que busca transformar estructuras y procesos. Promueve principalmente la innovación y la adaptabilidad en un entorno constante en evolución. Levin entendió que el desarrollo organizacional debe adaptarse a la organización porque los cambios iban a suceder continuamente. Iba a haber más competencia, mejores procesos, lanzamiento de nuevos productos y una empresa que iba a operar desde lo tradicional pensando que todo se iba a mantener constante, iba a perecer. Kurt Lewin entendió este cambio y por eso impulsó la creatividad, el desarrollo y la mejora dentro del personal, con la única intención de que fuera la mejora que conllevara a que una organización se mantuviera viva, aprendiendo, mejorando y con todo esto adaptándose a un entorno que iba a ser cada vez más cambiante. Para ello se enfoca en el capital humano, elementos y factores. Observamos que se dice capital humano y no recurso humano. El segundo habla de la mano de obra. El capital humano es la parte que cambia a partir de las decisiones que toman los gerentes y los directivos. El capital humano incluye los conocimientos, habilidades y actitudes presentes y potenciales de los trabajadores. El desarrollo de este capital se apoya de factores como aprendizaje, experiencia, ambiente y motivación. Un capital humano bien desarrollado, muy descansado, altamente motivado, en consecuencia mejora la productividad, la innovación y la competitividad. Pareciera un mundo ideal, pero hay empresas que lo han podido lograr. La cultura organizacional y el aprendizaje colectivo. La cultura organizacional es lo que se manifiesta, lo que se hace todos los días, la forma, los valores, la filosofía que tienen los grandes jefes que se permea, se transmina hacia lo que es el último trabajador. Si actuamos con calidad, si ponemos al cliente en primer lugar, si podemos dar las devoluciones adecuadamente, si nos enfocamos en que el producto llegue en el tiempo y la forma en cómo se hizo, si tenemos acuerdos y contratos sobre la ley todo esto es lo que refleja la cultura organizacional. Es lo que hacen, lo que se piensa y se refleja en aprendizajes acumulados y patrones de comportamiento de todos. Impacta el clima laboral y los resultados. Si es una cultura positiva, promueve la motivación y la lealtad de los empleados. Un ejemplo claro es la cultura organizacional que tiene Google, que permite la creatividad, el descanso, la imaginación y sobre todo la innovación, a partir de crear un ambiente donde la cultura es pensar diferente. Si estamos en una empresa que se dedica a elaborar tinacos, no vamos a esperar que tenga la misma cultura organizacional. Será completamente diferente. Y entendemos entonces que cada empresa maneja una cultura, si bien no igual ni tampoco muy distinta, pero sí habrá cambios que se puedan notar entre una empresa y otra. La cultura facilita la transmisión de valores, normas y creencias. Promueve un sentido de pertenencia y compromiso organizacional a través del aprendizaje colectivo. La gente aprende de diferentes maneras. El aprendizaje es un proceso activo y continuo que implica cambios en la conducta. Puede ser individual, grupal u organizativo. Si se aplica a las organizaciones, permite asimilar experiencias, aplicarla para mejorar procesos y lograr mejores resultados. Pero el aprendizaje tiene leyes, la ley del efecto, que explica cómo las consecuencias de la acción influyen en el aprendizaje. La ley de la práctica sostiene que a la repetición mejora el desempeño, como cuando aprendemos a manejar un automóvil estándar. Tenemos que intentarlo varias veces porque al principio se nos apaga. La ley de la disposición, la importancia de la actitud emocional, que la gente quiera aprender y que la persona sepa enseñar. Una disposición favorable al aprendizaje facilita la adquisición de habilidades y conocimientos. El aprendizaje efectivo es donde la persona busca aprender, lleva las cosas que ha en ese momento conseguido entender a la práctica y se da una curva del aprendizaje donde al principio empieza a serle fascinante y después va
manejando la maestría hasta después el dominio. Mientras más se repite la actividad, menor es el esfuerzo de requerirlo. ¿Y cómo se podría aplicar al entorno laboral? Deben ser aprendizajes que sean significativos y que busquen que la persona los pueda llevar a la práctica directamente para que valgan la pena. La práctica constante reduce costos y aumenta la productividad. Imaginemos que es un nuevo software que se implementa en la empresa y que la gente no lo conoce. Pues bueno, les ponemos un modelo simulador, les damos la teoría, les damos la práctica en una sala de cómputo, les permitimos que hagan algunos ejercicios. En este simulador se pueden equivocar las veces que sea necesario porque es parte del aprendizaje, equivocarse es parte del aprendizaje. Entonces, ir cubriendo qué se entendió, qué no se entendió, que empiezan a dominar, que se les está dificultando y con ello ir mejorando, practicando hasta que ya los puedan dejar solos en una computadora con el nuevo programa para que puedan obtener mejores resultados. Entonces es un aprendizaje de algo que ellos necesitan saber, pero que si lo están practicando, lo empezarán a dominar, de tal forma que se volverán expertos y cometerán menos errores. Los adultos, a diferencia de la pedagogía que es para los niños, se llama andragogía. Los adultos aprenden de forma diferente y por motivaciones diferentes que los niños. Los niños casi prácticamente van a la escuela por obligación. Los adultos quieren aprender por una motivación, porque quieren mejorar, porque quieren aprender, quieren crecer y entienden por su madurez que ese aprendizaje los va a llevar a otra situación un poco más interesante, con un enfoque participativo, porque pueden aplicar su experiencia y porque el instructor actúa como facilitador, no como profesor, sino como un facilitador del conocimiento. Todos aprendemos de forma diferente, pero todos agradecemos cuando tenemos un facilitador que nos ayuda en buena manera a entender dónde nos estamos equivocando y nos felicita cuando estamos acertando. Cuando se adquiere el conocimiento o el aprendizaje es continuo, se convierte en una forma de vida, una empresa que aprende. Peter Singer lo decía, una empresa que aprende es aquella que continuamente está mejorando sus procesos y tiene personal que se está capacitando continuamente, se convierte en una forma de vida. Las empresas deben fomentar la capacitación permanente como un recurso estratégico que después se convierte en una ventaja competitiva y una fuerza laboral bien capacitada mejora la competitividad y la capacidad de la innovación. Como mencionábamos, la empresa o la organización que aprende de Peter Singer enseña que son las condiciones para que sus miembros compartan, creen y transfieran conocimientos. Para lograr este aprendizaje se requieren disciplinas como pensamiento sistémico, dominio personal, modelos mentales, visión compartida y aprendizaje en equipo. Las empresas que aprenden son más competitivas y sostenibles, adaptan procesos y estrategias rápidamente en respuesta a los cambios del entorno. Las empresas, entre más acostumbradas estén a adaptarse, cuando llegue un cambio, sabrán cómo hacerlo y no les costará trabajo, porque están tan acostumbradas al cambio que para ellos es su constante. Una empresa que aprende tiene apertura al cambio, aprendizaje de bucle simple y doble, que es el bucle simple, corregir errores, y el bucle doble es revisar creencias y estrategias. Se convierte en una conversión en capital organizacional. Entre más las personas aprenden, entre más mejoran, pues eso se convierte en un activo intangible que mejora obviamente el valor de una empresa, porque tiene personal preparado, no solamente mano de obra barata. Y esto se traduce en innovación, cambio y un desarrollo organizacional. La relación entre cambio e innovación es que adaptarse implica modificar creencias, valores y actitudes, lo cual requiere aprendizaje e innovación. Y si esto lo tenemos continuamente, se nos hará una costumbre estar innovando, no nos costará trabajo. Las organizaciones deben anticiparse a los cambios del entorno mediante procesos participativos. ¿Qué están observando? ¿Qué están entendiendo? ¿Cómo se está dando el entorno? Hay empresas que no lo vieron venir y tampoco se supieron adaptar cuando vino la pandemia. Pensaron que siempre se iba a mantener así y la pandemia vino a sacudir muchas cosas. Las estrategias de transformación deben alinearse con los valores y la visión de la organización. Y bueno, la administración del factor humano explica tener un enfoque sistémico, llevar un equilibrio entre la productividad y el bienestar de la persona que no sea o se siente explotada para que pueda mantener esos altos niveles de productividad. Y vemos que una administración centrada en el ser humano permite construir organizaciones con un sentido más humano, que se vuelvan más competitivas en el mercado y que sean sostenibles y sustentables con el medio ambiente. Fomentan la lealtad y la motivación.
Y bueno, la planeación del recurso humano indica que es un proceso continuo que responde a necesidades internas y a cambios del entorno. Afectan factores como la oferta laboral, la legislación vigente y la tecnología, así como la cultura. El objetivo es asegurar que el personal adecuado se tenga en el momento correcto, con las competencias necesarias, pero esto a veces es muy difícil y se corrige con capacitación. Los objetivos de la planeación de recursos humanos es que se tenga una buena planeación para lograr las metas, como establecer un sistema de información personal, hacer la famosa detección de necesidades de capacitación o de formación, para poder corregir la brecha entre lo que saben y lo que deberían saber, lo que hacen y lo que deberían hacer. Todo esto se corrige con la capacitación, pero previa a la capacitación se necesita hacer un diagnóstico de detección de necesidades de capacitación o de formación, porque no todos tienen la misma necesidad, ni los mismos conocimientos, ni las mismas fallas. Cuando se da la capacitación, existe una mejora del clima organizacional porque se fomenta la motivación. Y vamos a ver que la capacitación, lo que veíamos, es un proceso que debería ser constante y continuo, una filosofía por parte de la organización, pero sabemos que es un proceso estructurado que al menos se debe dar 2 veces al año en una compañía. Un programa bien diseñado considera las áreas de dominio cognitiva, afectiva y psicomotriz. Esto asegura una capacitación integral. La pregunta sería, ¿hace cuánto tiempo que ustedes no tienen una capacitación pagada por parte de la empresa? La capacitación debe adaptarse a los cambios del entorno. Eso mantiene a los empleados actualizados y competitivos. El capacitador pasa por algunas etapas clave, como el análisis situacional, cómo se encuentran, cómo aplicamos la detección de necesidades para saber qué es lo que más necesita la gente para capacitación. Y ahora sí, una vez que conocemos el contexto y que sabemos las necesidades, empezamos a hacer el diseño del plan de capacitación, a ejecutarlo y evaluar los resultados. La última fase del proceso consiste en evaluar el impacto del aprendizaje en el desempeño laboral. No solamente se trata de quedarse el contenido dentro de la cabeza, sino llevarlo a una aplicación directa. La evaluación determina si se lograron los objetivos y el seguimiento posterior permite ajustar estrategias y maximizar los beneficios de la capacitación. Y bueno, de esto se trata el tema. Les haré llegar lo que es la presentación de PowerPoint con la intención de que ustedes la puedan estudiar más a detalle. Les estaré subiendo también un podcast para que puedan escuchar los conceptos más importantes. Y les comento que la actividad 1.1 es elaborar una historieta que sea original sobre los conceptos y definiciones de los temas 1.1 y 1.2, que es la teoría organizacional y la importancia de la adquisición y actualización del conocimiento. Dentro de la rúbrica, en el apartado de material de apoyo, les coloco algunas ligas que los llevan a sitios que les puedan ayudar a hacer este cómic. Si no, pues háganlo con inteligencia artificial. Cada una de las 15 viñetas, por lo menos son 15 viñetas que tienen que utilizar. No quiero menos. Pueden hacer más de 15, claro que sí, pero no menos de 15, porque entonces no se tendría la capacidad de explicar el tema. Las viñetas no deben ir saturadas de texto, tampoco deben ir muy simples, simplemente como mencionando un diálogo. Pixton es una muy buena plataforma, pueden copiar la imagen para irla pegando en un PowerPoint y ahí poder sacar su cómic. ¿Qué es una historieta? Pues prácticamente pues es un cuento que nos relata sobre algún tema, pero de una manera un poco más relajada. Pueden hablar que están en un salón de clases o que le pueden estar explicando a sus papás o qué es lo que están viendo en la materia y el maestro está explicando la clase, etcétera. Eso es lo que podrían hacer. Y bueno, sin más, yo deseo que al momento que estén viendo esta presentación se les aclaren las dudas y en caso de que no, pueden escribirme al correo institucional o al chat de la plataforma y con mucho gusto les estaré respondiendo. Estas sesiones serán llevadas lo más pronto posible antes de iniciar la próxima unidad. En este caso sería el 1, el 5, el 11 y el 15, de tal forma que puedan tener el conocimiento para elaborar lo más pronto posible su actividad. Recuerden, solamente tenemos 2 días de prórroga, a diferencia de 3 días. Al principio de este semestre se les hizo de conocimiento, pero les vuelvo a recordar para que no tengan ningún inconveniente.
Me despido de ustedes agradeciéndoles su atención y les deseo una excelente noche. Que Dios los bendiga.